Señoras y señores y estudiantes, la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida al acto de presentación del libro Voces de la Iniciativa de la Carta de la Tierra, respondiendo a la encíclica Laudato Si. Me permito presentar a los distinguidos miembros de mesa principal, el señor Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional, la señora Alicia Jiménez, representante de la Carta de la Tierra y compiladora del libro en presentación, el señor Emanuel González, decano de la sede central de la UTN y comentarista del libro en presentación, y el señor José Matarrita, presidente del Consejo Editorial de la UTN y coautor del libro en presentación. A continuación, escucharemos las palabras del señor José Matarrita. Muy buenas noches. Un gran placer de saludarles a todos y a todas, al señor rector Marcelo Prieto, a nuestro decano Emanuel González, a la señora Alicia Jiménez, también a Lilian Videla, ambas de Carta de la Tierra, compiladoras de este libro que hoy se presenta a la comunidad nacional. Saludo cariñoso también al compañero Federico Arce, dirige la editorial universitaria. Y pues por supuesto un especialísimo saludo a cada uno de ustedes, estudiantes, razón de ser de esta universidad. Voy a compartir una reflexión concisa, puntual, acerca del libro que hoy nos convoca, que tiene como tema de fondo esta encíclica del Papa Francisco, la encíclica que lleva por título Laudato Si, alabado seas, hace alusión al inicio de un poema escrito por San Francisco de Asís en el siglo XIII, cuyo eje central es el tema ambiental. Comparto entonces estas ideas y sentimientos. En primer lugar, subrayo que el Papa en esta encíclica exhorta a la humanidad a preservar a la madre tierra. Subraya que el respeto al medio ambiente y a los seres humanos va de la mano y que el deterioro de ambos afecta de manera especial a los más débiles, a los más pobres. Es bueno destacar que ni la encíclica ni este libro se pueden circunscribir al calificativo de obras religiosas o de simples libros ambientales. En realidad estamos ante textos de contexto amplio y polisémico. Empobreceríamos nuestro comentario si decimos que es una encíclica simplemente de corte confesional para los católicos o en el mejor de los casos solo para la gente cristiana. No, va mucho más allá de lo confesional y, como les decía, va mucho más allá también de lo estrictamente ambiental en el sentido tradicional del término. Para precisar lo dicho, conviene indicar que el vínculo entre la encíclica y la tradición franciscana nos pone de frente a una cosmovisión, o sea, a una visión del mundo muy interesante. O sea, la encíclica Laudato Si y el libro ha sido obra de varios autores gracias a la compilación de las damas antes mencionadas. Estas obras no son antropocéntricas, no pretenden caer en aquella vieja propuesta del pensador griego Protágoras que planteaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de ahí el término antropocéntrico. No estamos entonces con textos antropocéntricos, tampoco estamos ante una visión teocrática de la realidad, ahora que ha estado de moda todo este discurso absolutista, fundamentalista en materia religiosa. No es esta una posición teocrática ni hierárquica, pero tampoco estamos ante una obra biocéntrica, donde se lleva la vida al centro de todo y muchas veces lo que se da es simplemente un cambio de excesos. Me explico mejor. El antropocentrismo, en grandes ocasiones, yo diría que en la mayoría de las ocasiones, el antropocentrismo nos llevó a irrespetar a la naturaleza. El hombre se sentía con la autoridad para contaminar el río, para cortar el árbol, simplemente porque yo soy el Homo sapiens sapiens, punto, tiene ese carácter central de lo humano. Pero algunas corrientes biocéntricas, queriendo contrarrestar el antropocentrismo, entonces han llegado a valorar más a un cachorro de cualquier animal que a un ser humano. No sé si soy claro con lo que quiero transmitirles. Entonces, para muchos vale más un gato que un niño, o vale más el perro, o la tortuga, o el águila calva que cualquiera de nosotros aquí presentes.
captan que allí hay un exceso que se ha cambiado por otro. Entonces, si no estamos con textos antropocéntricos ni biocéntricos, ¿cómo percibo, al menos yo como coautor, cómo percibo la propuesta de Carta de la Tierra? ¿Cómo analizo la encíclica en cuestión y este libro? Ojalá estén por ahí todos ustedes después de esta presentación. Y por qué no decirlo también cómo se percibe el fenómeno franciscano, que subyace no solo en el nombre del Papa Francisco, sino también en la obra. Entonces, desde mi horizonte hermenéutico, o sea, desde mi visión de intérprete de que estamos comentando, considero que aquí lo que nos mueve es una ecología de saberes, una especie de interconocimiento, o sea, conocimientos ligados, conocimientos vinculados. Sin caer en anacronismos, estamos ante un fenómeno que bien podemos darle el título de antropopolismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de antropopolismo? Como un tema que subyace en la encíclica y que subyace en este libro. Bueno, pues lo que queremos decir es que importa la preservación de la vida en su sentido natural, pero también importa el desarrollo y la preservación de la vida en el sentido social. Y esto que planteo queda claro en el numeral 48 de la Laudato Si, que lo leo textualmente. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo muy especial a los más débiles y necesitados. Ahí queda claro esta tesitura antropobolista que, según mi criterio exegético, subyace aquí en estas obras en mención. Importante ya para finalizar, un dato exegético contextual. Si bien es cierto, hemos dicho que la obra no se circunscribe a lo estrictamente religioso, o sea, no es un documento confesional, ni siquiera es necesario ser creyente para estudiar con atención la encíclica o para estudiar con atención este libro, pero sí hay que subrayar algunos elementos teológicos que a lo mejor juegan un papel importante en lo que fue la promulgación de la encíclica. La encíclica se publicó, fue promulgada para el mundo entero el 24 de mayo del año 2015. Si les pregunto en este momento qué se celebraba el 24 de mayo, posiblemente nadie va a tener noción de cuál fue la celebración litúrgica de ese día. Resulta que quizás los católicos no van a comprender, el 24 de mayo de 2015 se celebraba Pentecostés. Si alguna vez ha ido a misa y tiene una remota noción de que estamos hablando, comprenderán que Pentecostés es un fenómeno teológico que es el antónimo de otro fenómeno que encontramos en el Viejo Testamento, propiamente en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 10, ya parece pastor protestante. ¿De qué habla el Génesis 11 del 1 al 10? Habla de Babel, la famosa torre de Babel. No se preocupen, esto no es catequesis, pero ¿quién recuerda el fenómeno de la torre de Babel? ¿En qué consistió? ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? Se confundieron las lenguas, exactamente. De hecho, la palabra Babel en hebreo significa confusión. Los hombres se confundieron. Hubo una tremenda confusión y ante ese relato, que obviamente no es un relato histórico, no estamos hablando de una cuestión historiográfica, sino que estamos hablando de todo un género literario del autor sagrado, pero ante ese relato de la confusión de las lenguas, todo termina en que no lograron entenderse, no lograron su cometido, que era construir esa torre tan alta que llegara hasta el cielo, y de esa forma mítica y poética se dice, y a partir de ese momento hubo tantos idiomas en la tierra que la gente no pudo entenderse. Teológicamente, ¿qué se juega en Pentecostés? Bueno, que unos cuantos hombres que habían sido seguidores de Jesús, por la acción del Espíritu, empiezan a entenderse, aunque eran de distintas nacionalidades y hablaban distintos idiomas.
No sé si logran ver esta especie de midrash, esta especie de analogía entre el Viejo Testamento, el libro de Génesis, y lo que sucede en Pentecostés. O sea, se pasa de la confusión a la comunicación, al entendimiento. No crean ustedes entonces que fue casualidad que el Papa Francisco promulgara el documento un día de Pentecostés. Posiblemente, ¿qué quería decirnos Francisco al promulgar el documento en dicha solemnidad litúrgica? Bueno, ya es hora, en materia de lo más importante que tenemos, que es la vida, ya es hora de que nos entendamos. Ya es hora de olvidar el viejo Babel, esa vieja confusión, y que surja una nueva forma de comunicarse. ¿Y acaso no es eso lo que pretende Carta de la Tierra? Que nos entendamos. ¿Acaso no es eso lo que pretende una universidad pública como la Universidad Técnica Nacional? ¿O no es eso lo que pretende el área de formación humanística de nuestra universidad? Un diálogo entre las ciencias y las humanidades, un diálogo entre las personas, un acercamiento a la naturaleza. Amigos y amigas, finalmente entonces quiero indicar que esta obra no busca adoctrinar en dogmatismos de ningún tipo. Es ante todo una propuesta desde la vida y para la vida. Me parece una visión amplia, realista y humana, que seguramente es más equilibrada que lo que muchos grupos, no digo todos, pero sí muchos grupos medioambientalistas pregonan. Ustedes saben que a veces estos discursos verdes llevados al extremo terminan precisamente en nuevos episodios de la Torre de Babel. Así que valga todo lo dicho para que ojalá esta noche, desde una perspectiva intelectual y afectiva, forjemos entre todos y todas un nuevo Pentecostés que significa entrar en comunicación con el ambiente y que logremos superar entonces esa vieja confusión. Muchísimas gracias y pues ojalá que disfruten mucho de la actividad. Y la logremos asociar también con nuestro curso de bioética y derechos humanos para los que son estudiantes, y nos encontremos aquí con los derechos humanos de cuarta generación. Recuerden todo lo que tiene que ver con el ambiente y con la naturaleza. Pues muy complacido de contar con su presencia y continuamos con esta presentación, escuchando las disertaciones de quienes nos acompañan en mesa principal. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la participación del señor Emanuel González. Muy buenas noches, señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, señora Miriam Vilela y Alicia Jiménez, líderes nacional, José Macarrita, director de la Cátedra de Humanidades, directores de carrera, estudiantes. Muchísimas gracias por concederme el honor de poder comentar este libro. En este mes en que se conmemora el Día del Ambiente, es realmente un honor poder participar en esta noche con algunas reflexiones en la presentación del libro Voces de la Iniciativa de la Carta de la Tierra, respondiendo la encíclica Laudato Si, publicado por la editorial de la Universidad Técnica Nacional. Obra compilada por las señoras Miriam Vilela y Alicia Jiménez, investigadoras prestigiosas de la Universidad de La Paz y promotoras históricas de la Carta de la Tierra, con las cuales me ha correspondido compartir desde hace años atrás diferentes actividades académicas en materia de sostenibilidad ambiental. En el contenido del texto, los 8 artículos publicados por pensadores universales de primer renombre a nivel mundial, Leonardo Boff, Fridtjof Capra, Oe Holm, Elizabeth May, Stephen Rockefeller, Mary Evelyn Tucker, John Green y nuestro apreciado amigo y profesor de la UTN, José Manuel. Desde diferentes visiones científicas, políticas, religiosas, nos invitan a recapacitar sobre los desafíos en que se enfrenta nuestro planeta Tierra y quienes lo habitamos. Es importante considerar que la publicación del documento de la Carta de la Tierra se remonta a principios de este siglo
y articula, como muy bien lo expresan las compiladoras Villela y Jiménez, un conjunto de valores y principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. La Carta busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. Los principios de la Carta de la Tierra sin duda se manifiestan en diferentes términos en cada uno de los 6 capítulos que conforman la encíclica Laudato Si. Esto nos induce a pensar del nombre con que fue publicado este libro, Voces de la Iniciativa de la Carta de la Tierra, respondiendo a la encíclica Laudato Si. El texto de esta encíclica, escrito con la ayuda de un gran equipo de teólogos, filósofos y científicos en el año 2015, revela no solo la gran autoridad moral del Papa Francisco, sino también su completa familiaridad con muchos conceptos e ideas de la ciencia contemporánea, convirtiéndose en la primera de este tipo. Ambos documentos, sin lugar a dudas, rompen con los paradigmas tradicionales para visualizar una visión desde la ecología profunda, integral, sistémica y articular una visión del mundo que nos invita a construir una ética planetaria, inclusiva, solidaria, tolerante, que involucra una serie de conceptos universales que comparten los autores en común y que trataré de resumir. Escribe Fridtjof Capra: el título de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas, es una frase de umbría de la famosa canción religiosa Cántico del Sol, por San Francisco de Asís, el santo patrono de la ecología. El subtítulo de la encíclica sobre el cuidado de la casa común se refiere a la tierra como oikos, casa. La raíz griega de la palabra ecología, mientras que el cuidado, curando en italiano, español y portugués, es una práctica característica de la teología de la liberación en América Latina. El punto de partida está en interiorizar que el planeta Tierra es nuestra casa común, que somos ciudadanos planetarios y compartimos una biosfera, un único ecosistema, habitado por más de 7.500 millones de seres humanos, como nunca civilización alguna ha logrado agrupar, enfrentando cotidianamente bifurcaciones entre despilfarro y limitación, pobreza y riqueza, alegría y dolor. Desde esta mirada, Leonardo Boff reflexiona desde la teología ligada a la práctica de la liberación, asumida por el Papa, ver, juzgar, actuar y ser. En relación con el ver, basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un deterioro en nuestra casa común. Este daño, este gemido, este dolor que sufre nuestra madre tierra se consolida desde la invención de la máquina de vapor por James Webb en el año 1774, utilizando como materia prima la extracción y utilización del carbón, que origina la producción de los combustibles fósiles, fruto de los residuos de las grandes extinciones de especies que por razones naturales colapsaron la vida en el planeta Tierra y que subyacen en la corteza terrestre, a la cual se refiere el ecofilósofo y teólogo católico Joe Olaf como el antropoceno. Describe nuestra época industrial moderna y contemporánea. Actualmente el 88% de esa producción se fundamenta en estos derivados, sustento del modelo energético de consumo y alta entropía que continúa propugnando la economía mundial sobre el soporte del desarrollo tecnológico, científico, económico y social. De este 82%, el 33% corresponde a petróleo, 22% al carbón, 21% al gas natural, 6% a la energía nuclear, 18% restante procede de energías renovables, de las cuales el 11% corresponde a biomasa, 4.5% de eléctrica y el restante 2.5% una combinación de energía eólica, geotérmica y solar, tomado de Miles. A manera de ejemplo,
los residuos trasladados a la biosfera, producto de ese patrón en forma de gases de efecto invernadero, representados prioritariamente en un 62% de la molécula de dióxido de carbono, seguidos por un 24% del metano, un 10% de los óxidos nitrosos, un 3% restante distribuidos en vapor de agua, ozono, y la utilización de agentes refrigerantes para el control térmico, halocarbonos, industria electrónica, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre. Este aumento permanente en la concentración de estos gases plantea amenazas, impactos y desafíos relacionados con la vida en el planeta Tierra, entre otros el cambio climático, el calentamiento global y la destrucción de la capa del sol. Cuando inició la revolución industrial, las partes por millón del CO2 alcanzaban los 250. Hoy en la actualidad superan las 400 partes por millón. La temperatura promedio de la Tierra se había mantenido en 15 grados centígrados. Hoy esos balances energéticos, entre masa y energía, superan el grado centígrado. Esta variabilidad climática traducía un incremento de temperatura, demostrando la sensibilidad de los ecosistemas, ha impactado sin precedentes la vida en el planeta Tierra. Los efectos en las poblaciones humanas, en la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el aire, el agua y el suelo, la disminución de los volúmenes de hielo y nieve, el aumento en el nivel del mar, forman parte de esa labor integral de la sociedad del conocimiento que deben enfrentar los seres humanos día tras día. El cambio en el uso del suelo para atender las necesidades humanas asociadas al desarrollo de infraestructura, parques industriales, viviendas, servicios, redes viales, agricultura y el consumo despiadado de los recursos naturales en una economía lineal asociada a la deforestación de los bosques ha impactado los ecosistemas de forma global, causando desertificación, generando una pérdida irreversible de la biodiversidad y por consiguiente la extinción de especies, orientándonos a una encrucijada en un planeta con un patrimonio finito y disponiendo la vida en el planeta cercana a sus extremos. El desafío urgente entonces consiste en proteger nuestra casa común, y para eso necesitamos, citando al Papa Juan Pablo II, una conversión ecológica global, una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Realizada la dimensión del ver, se impone ahora la dimensión del juzgar. Juzgar que es planteado en dos vertientes, una científica y otra teológica. La gran ilusión hoy dominante resiste en creer que con la tecnociencia se puede resolver los problemas ecológicos. La mayor desviación producida por la tecnocracia es la tecnociencia. La tecnociencia parte de una suposición equivocada que es la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, cuando sabemos que ya hemos tocado los límites físicos de la Tierra y que gran parte de los bienes y servicios no son renovables. La tecnociencia se ha vuelto tecnocracia, una verdadera dictadura con su lógica férrea de dominio sobre todo y sobre todos. La otra vertiente del juzgar es de corte teológico. La encíclica reserva un buen espacio al evangelio de la creación, parte justificando el aporte de las religiones y el cristianismo, pues siendo la crisis global, cada instancia debe con su capacidad religiosa contribuir al cuidado de la tierra. No existen las doctrinas sino una sabiduría presente en los distintos caminos espirituales. El tercer paso metodológico es el actuar. En esta parte la encíclica se adhieren los grandes temas de la política internacional, nacional y local. Sin duda, el gran desafío entre la ciencia, la ecología, la ética y la política, y el poder manifiesto de las alianzas y redes de las corporaciones que entrelazan la aldea global en una sola línea fundamentada en una economía de libre mercado y perversa. Como muy bien escribe José Matarrita, en ruta hacia procesos liberadores de la indiferencia ante la destrucción imperante subyace en el planteamiento papal la relación multicausal entre la degradación de homo éticos y la inequidad planetaria que es fruto de la exaltación del homo económicos.
Los discursos ambientales en no pocas ocasiones son planteamientos centrados en intereses crematísticos. La frecuencia de este tipo de disertación ha aumentado significativamente, pero no es suficiente. Además de palabras nacidas en cómodos despachos, se requiere compromiso social in situ que supere la vacía retórica verde. El actual, sin duda, es hoy. El Papa Francisco propone una ecología integral que va más allá de la ecología ambiental a la que estamos acostumbrados. Ella cubre todos los campos, el ambiental, el económico, el social, el cultural y también la vida cotidiana. Nunca olvida a los pobres, que testimonian también su forma de ecología humana y social, viviendo lazos de pertenencia y de solidaridad de los unos con los otros. Finalmente, es el momento de celebrar. La celebración se realiza en un contexto de conversión ecológica, que implica una espiritualidad ecológica. Esta se deriva no tanto de las doctrinas teológicas, sino de las motivaciones que la fe suscita para dar de la casa común y alimentar una pasión para el cuidado del mundo. Sin duda, este libro nos invita a pensar que sí existe una esperanza, a soñar por un mundo mejor, a compartir el cuidado de nuestra casa común, que es un organismo vivo, un solo ecosistema que se autoorganiza, que se autoprotege, que los vínculos, las relaciones y las interconexiones forman parte de la cotidianidad de la vida misma y que sin duda las futuras generaciones deben de continuar compartiendo el hogar de todos los seres que habitamos. Quisiera terminar con una frase de Elizabeth May de Steven Rockefeller, quienes comparten en este libro una misma frase. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el acercamiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Muchas gracias y realmente un honor tener a las dos compañeras y con una obra que me parece que en verdad hace un resumen maravilloso, un libro que va a ser sin duda fundamental para los estudiantes de salud ocupacional y ambiente, de recurso hídrico, de gestión ambiental y sin duda como un documento universal. Así es que muchísimas gracias y muy amables. Tendremos ahora las palabras de la señora Alicia Jiménez. Buenas noches, es un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, señor rector, Marcelo Prieto, señor Emanuel González, decano, por supuesto José, Margarita y todos ustedes acá presentes. Y bueno, la idea hoy es compartir con ustedes un poco también el por qué surge esta publicación, que ya ustedes comentaron. Bueno, ya se dieron ustedes una idea con lo que habló José Margarita, con lo que habló Emanuel, que estos dos documentos, tanto la Carta de la Tierra y la Encíclica Laudato Si, son documentos con un gran potencial, ¿verdad? Ambos surgen en diferentes momentos. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos para la sostenibilidad que surge de un proceso de consulta participativa. De hecho, se ha dicho que es la declaración que ha tenido la mayor participación a nivel global relacionada a una declaración. Entonces participaron personas de todas las regiones del mundo, de diferentes sectores, todos buscando cuáles pueden ser esos valores o principios éticos que nos pueden acercar a esa visión de un mundo más justo, sostenible y pacífico. Entonces esa fue la visión y ahí surge la Carta de la Tierra. Son un documento, ¿verdad?, que tiene que está dividida en 4 pilares, que llamamos, con 16 principios y son principios que responden a una ética planetaria. Ese es un término que usa mucho Leonardo Boff, uno de los autores acá presentes en este libro, y es una ética que busca
ambiental, podemos ver conflictos, y no significa que todas esas son cosas que están así separadas. Todo esto está vinculado, y eso es lo que busca estos documentos, ¿verdad? La Carta de la Tierra y la encíclica Laudato Si enfatizan y resaltan esta ética planetaria. Y entonces ambos documentos los vimos nosotras, yo, tanto Miriam Rivera, que está acá, que es la directora ejecutiva en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional, que está aquí en Costa Rica, en el campus de la Universidad para la Paz. Y entonces nos dimos a la tarea de decir, bueno, qué importante es que podamos resaltar las sinergias que estos dos documentos tienen, porque ambos son documentos con una propuesta ética muy importante para los retos que estamos enfrentando ahora en este siglo XXI. Entonces, por eso es que surge esta idea. Cuando en el 2015 el Papa, ya nos explicó ya José Tarrita, surge en una época de Pentecostés, pero también en varios artículos uno puede leer, y lo pueden también ustedes repasar aquí en la introducción del documento. Hubo una intención también del Papa Francisco de lanzar esta encíclica ese año. Pues ese año fue muy importante históricamente en términos de decisiones en relación a la sostenibilidad también a nivel de gobernanza global. ¿Por qué? Porque ese año las Naciones Unidas en la Asamblea General aprueban la agenda que se llama Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en que la agenda de desarrollo a seguir iba a estar direccionada ahora o se iba a guiar por esos objetivos de desarrollo sostenible, que tal vez ustedes los han visto en sus cursos, y si no, pues es muy bueno, lo pueden buscar también en Google. Entonces son estos objetivos que se está proponiendo y que los gobiernos están usando para sus planes nacionales de desarrollo. Y ese mismo año también venía esa negociación muy difícil sobre la continuación de las negociaciones sobre el cambio climático de la Convención Marco de Cambio Climático, que llamamos ahora el Acuerdo de París. Esa fue una negociación muy fuerte. Bueno, tuvimos ahí a una costarricense, ¿verdad?, Cristiana Figueres, liderando, y de hecho ella en varios artículos menciona que la encíclica Laudato Si tuvo una influencia en las negociaciones. Yo creo que ahí el Papa Francisco cumplió un poco su cometido, porque está muy intencionado en poder ayudar a que los gobiernos pudieran tomar alguna decisión para la reducción de las emisiones de carbono, la descarbonización de las economías, etc. Entonces ahí pues hubo un interés bien político importante que tuvo el Papa, y de hecho pues se cuenta ahora que cuando los presidentes se levantaban durante la convención ahí en París, pues se hacían siempre referencia a la encíclica. Entonces pues eso es algo pues muy bueno que pasó. Entonces ahí vemos ese potencial de este documento. Entonces por ende sí teníamos ese gran interés de ver estas sinergias entre ambos documentos, y tuvimos la gran dicha de que autores de alto nivel, como están viendo acá, ya los mencionó Emanuel, pero de muy alto nivel a nivel global, ¿verdad? Guillermo Capra, Leonardo, todos ellos acá quisieron tomar su tiempo para reflexionar, analizar sobre las sinergias de los documentos, y lo que escriben es riquísimo, y ven que los artículos no son muy largos tampoco, son unas cuantas páginas. Entonces está una lectura que es fácil pero bastante profunda. Ojalá que también puedan tomar provecho de este esfuerzo, porque vemos, es común que vemos a través de la publicación de los autores que tuvieron muchos puntos en común, de que ambos documentos, tanto la encíclica como la Carta de
beneficiando, ¿verdad?, al ambiente y a los pobres como estos más vulnerables, ¿verdad? Y esto también es central en la Carta de la Tierra, donde la propuesta ética es un respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Ambos documentos también mencionan la noción de una familia humana, o sea, es que no somos solo los costarricenses, los nicaragüenses allá, los chinos, etc. No, es que vivimos en una casa común, ¿verdad? Tenemos una casa común y por ende somos una familia humana aunque seamos de diferentes culturas. Entonces, esa es una noción que está en ambos documentos. Otra noción es el principio de responsabilidad universal, que también en la Carta de la Tierra universal y compartida, es decir, que los que más tienen, los que más privilegios han tenido, más responsabilidad tienen por el cuidado de esta casa común, ¿verdad? Entonces es un término de responsabilidad. Ambos también enfatizan lo del tema del diálogo. La Carta de la Tierra surge como un diálogo entre distintas culturas, distintos sectores, y el Papa Francisco hace mucho énfasis en que necesitamos un diálogo, ¿verdad?, entre los distintos sectores, salirnos de ese barril, ¿verdad?, que mencionaba Carlita, sino ya buscar esos puntos de encuentro para las soluciones. Otras nociones o conceptos que están en ambos documentos es el término de interdependencia, o sea, no es que cada uno en nuestras sociedades somos independientes, sino que dependemos unos de otros y dependemos de los distintos seres vivos que estamos. Aquí no podemos vivir sin abejas, no podemos vivir sin los árboles, sin los peces, etc. Hay relaciones de interdependencia muy complejas que vivimos y si afectamos esa integridad de los ecosistemas y rompemos esas relaciones, pues nos vamos a ver afectados. O sea, si destruimos el ambiente, no es que sea exclusivamente nosotros vamos a quedar bien, sino que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces es una noción que está en ambos documentos. El compromiso con el bien común es muy también fuerte en ambos documentos, ¿verdad? Que no solamente tenemos que pensar en nuestros propios intereses, porque a mí, a mi familia, buscar el bien común. Principio precautorio, que es si no tenemos suficientes pruebas de que no vamos a causar daño, mejor no hacemos. Es un principio que pues, es controversial a muchas industrias, pero no les gusta, ¿verdad? Este tema, pero ahí está en la propuesta ética de esos ambos documentos. El concepto también y el principio de justicia con las generaciones futuras. Entonces nosotros estamos pensando también en los que estamos aquí presentes, pero también tenemos esa visión con los que no han nacido. Y el ampliar el concepto de paz. Entonces decimos, el paz no es solamente la ausencia del conflicto bélico, sino incluye también la paz interior, ¿verdad? Entonces ahí eso incluye tanto el principio 16 de la Carta de la Tierra como en la encíclica Laudato Si. Y ese concepto aumentado de paz y la paz también con otros seres vivos, incluye unas decisiones hacia un estilo de vida equilibrado y menciona esto, viene en la encíclica Laudato Si, la capacidad de admiración, ¿verdad? Admirarnos ante la vida, el milagro de la vida que está aquí en esta casa común que estamos viviendo. Ambos documentos también, además de esa propuesta ética, proponen algunas líneas de acción y pues en diferentes áreas, porque yo lo que quiero enfatizar es en el rol de la educación. Aquí hay quisiera leer en el párrafo 105 de la encíclica, dice: el hecho es que el hombre moderno no está preparado
el párrafo 208 y 209 dice que el Papa Francisco sugiere encontrar formas para desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro y traducir la conciencia de la crisis cultural y ecológica en nuevos hábitos. Es decir, que nosotros podemos adquirir mucha conciencia, ¡ay, qué fatal el cambio climático, qué terrible la pérdida de biodiversidad! Pero nos podemos quedar ahí con una negación y en una inacción, y eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar acciones en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos empezar con nosotros mismos, con nuestros hábitos, revisando nuestros propios estilos de vida. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo para empezar a practicar esa ética que me lleva a una vida de más armonía, porque se hace con otros seres? Ahorita está esa campaña de no al plástico, ¿verdad? De quitar el plástico en nuestras vidas. Bueno, eso es un pequeño paso que podría ser interesante para llevar a ese cambio de estilo de vida hacia una cultura de la sostenibilidad. Entonces, estas sinergias, ¿verdad? Son los autores de esta publicación que reflexionan con más profundidad sobre estas sinergias, estos puntos de encuentro. Así que pues la invitación es para que le saquen provecho a este libro, y bueno, también agradecer bueno, especialmente a José Margarita, ¿verdad? Que nos dio también el espacio a la universidad técnica, porque bueno, esta universidad avaló la Carta de la Tierra hace unos años, y ya hay muchos profesores, conocemos, que están usando, poniendo en práctica los principios de Carta de la Tierra aquí en los procesos educativos. De hecho, tenemos el plan de poder hacer un video sobre la experiencia de la UTN con la Carta de la Tierra. Entonces ahí vamos a estar haciendo esa experiencia para resaltar también lo que ustedes están haciendo. Y pues sí, entonces aquí continuaremos, ¿verdad? También pues muy agradecidos con la editorial, ¿verdad? Aquí está el señor Federico Arce, que también trabajamos arduamente en ver cada punto y cada coma. Ustedes no se imaginan cómo es hacer una publicación. Es mucho detalle, y el trabajo muy profesional de la editorial de la UTN, así que, y muy lindo, ¿verdad? Quedó con un nivel altísimo, así que muy agradecidos de parte de la Secretaría de la Carta de la Tierra y de la Red Global de la Carta de la Tierra, porque gracias a ustedes aquí a esta universidad fue posible tener este documento. Está aquí disponible hoy, y pues muchas gracias por hacerlo posible. Finalmente vamos a escuchar el mensaje del doctor Marcelo Prieto y vamos a proceder con la entrega al libro. Un saludo muy especial a la Secretaría de Jiménez, que nos acompaña hoy acá, investigador de este libro, y cabezas visibles, muy visibles de la Carta de la Tierra en Costa Rica y en América Latina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Compañero Manuel González, decano de la sede central, compañero José Margarita, presidente del Consejo Editorial de la Universidad, compañeras y compañeros de la Universidad Técnica Nacional, de la comunidad universitaria de la UTN, estudiantes, académicos y ejecutivos que nos acompañan en esta oportunidad, doña Vilna, invitados especiales, amigos todos. En primer lugar quisiera agradecerle a la iniciativa de la Carta de la Tierra, a la Carta de la Tierra aquí en Costa Rica, a los responsables que están aquí presentes, la posibilidad de que la universidad haya participado en la edición de este magnífico libro, Voces del sentido de la Carta de la Tierra, respondiendo a la encíclica Laudato Si'. Es un paso más que reafirma el trabajo conjunto y las posibilidades de cooperación de la Universidad de la Carta de la Tierra, que para nosotros son muy importantes, porque el eje estratégico
estratégico de sostenibilidad ambiental y de protección del ambiente es un eje que ha estado presente en la preocupación de la Universidad Técnica Nacional desde nuestra fundación. Siempre hemos estado en esa preocupación y hemos tratado de cumplir nuestra misión como universidad en el esfuerzo colectivo por defender la biodiversidad e impedir la degradación ambiental, por proteger el ambiente, por proteger la tierra. Lo hemos hecho a través de la creación de carreras completas vinculadas al tema ambiental. Hay por lo menos 3 o 4 carreras, 5 carreras nuestras que están directamente vinculadas con el tema ambiental. Lo hemos hecho a través de programas de extensión de manera permanente, lo hemos hecho a través de esfuerzos de asesoría técnica a empresas, a comunidades, a asadas, a asociaciones ambientalistas en diversos ámbitos de la protección ambiental, y lo hemos hecho mediante estudios, vigilaciones y una permanente convocatoria a foros, a encuentros y a debates relativos a la protección ambiental en Costa Rica y en el mundo. Por eso nos da una especialísima satisfacción tener ahora un libro publicado o editado con una entidad de tantísimo prestigio y de tantísimo impacto en su acción como la Carta de la Tierra. Es un libro que recoge a autores de verdad de primera estatura a nivel mundial. Me complace también anunciar para los compañeros que no lo saben, porque no lo hemos anunciado de manera muy amplia, porque nunca hay que comerse las tortillas de haber recogido el maíz, pero hemos logrado de Frisco Capra y de la Universidad de Campos que nos ceda a la Universidad Técnica Nacional y a nuestra editorial los derechos de publicación en español para traducir y publicar para toda América, para toda Iberoamérica en español, su último libro sobre el tema ambiental, La visión sistémica de la vida. La editorial que primero presente en Iberoamérica en idioma castellano, en idioma español, ese libro tan importante de Capra que no ha sido traducido todavía. Pero bueno, eso va caminando y ustedes serán partícipes seguramente del logro que obtenga la universidad en ese momento. Ahora estamos celebrando esta otra publicación tan importante, un libro que tiene múltiples virtudes, enormes virtudes, además de la profundidad de su mensaje y de los autores que lo integran. Quiero mencionar una sola de esas virtudes. Va a lo profundo, va a lo fundamental, en pocas palabras, en un mensaje muy sencillo, desde la presentación, desde las palabras preliminares de las dos compiladoras hasta el último de los capítulos, constituyen trabajos literarios muy resumidos, muy sencillos, pero con una enorme profundidad y con una enorme esencialidad, se puede usar esa palabra, es decir, van a lo esencial. Cualquier persona que lea este libro va a tener una comprensión integral y profunda de lo que significa la encíclica Laudato Si y de lo que significa la Carta de la Tierra. Y además esa es otra de las enormes virtudes de este libro. Lograr tender ese puente, lograr establecer ese vínculo sustantivo, profundo, entre la Carta de la Tierra y la encíclica, me parece que también es muy importante resaltar. Viene el libro también a enfatizar, diría que en todos sus capítulos, un elemento fundamental que es el elemento ético. Hay una reiteración en todos los autores señalando la responsabilidad ética que implica vivir en la tierra y que implica el cuidado de nuestra casa común, para usar la frase, para usar la expresión del Papa Francisco. Una ética que los
señalan con toda precisión las compiladoras, una ética que Leonardo Boff llamó ética planetaria, una ética global, una ética que no puede dejar nada por fuera, una ética integral, una ética que reitera la interdependencia evidente, clara para nosotros, entre la pobreza, la degradación ambiental, la injusticia social, los conflictos étnicos, la violación de la paz, las amenazas a la democracia y la crisis espiritual que la especie humana está afrontando. Una ética global, una nueva ética, una ética que permita fundamentar, sostener, orientar la conducta de los seres humanos en lo que un autor muy importante de la nueva física llama la nueva alianza que es necesario forjar entre el hombre y la naturaleza, entre todos los seres humanos y el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra, usando la expresión de Leonardo Boff, tiene un grito de dolor, el mismo grito de los pobres. Y ese grito se debe a una acción del ser humano. Un autor español hace ya muchos años, hace el siglo, usaba una metáfora para resaltar ese ecocidio, para ilustrar con una metáfora muy simple lo que estamos haciendo con la Tierra. Decía, según parece, Gaia nació hace unos 4.600 millones de años. Hará cosa de medio millón de años, surgieron en ella unas células llamadas Homo sapiens. Células que todavía no han encontrado su función en el conjunto de los vivos. Se distinguen de cualquier otra célula por su capacidad para modificar el entorno y su capacidad para aniquilarse entre sí. Nosotros, Homo sapiens. El caso es que desde hace unos 200 años ambas cualidades se han desarrollado de manera alarmante, desde la revolución industrial, de manera alarmante. Una especie de crecimiento canceroso ha llevado a los Homo sapiens a alcanzar una población, en ese momento, a principios del siglo XXI, de 5.000 millones de células y atacar todo el organismo de Gaia. Además de maltratarse a sí mismas y llevar a la extinción a otras variedades de células, las Homo sapiens están devastando los pulmones de Gaia, las selvas, están contaminando su sangre, los ríos y los mares, y su aire, la atmósfera, asfixiando la fertilidad de su piel, los suelos, y creando una serie de nuevas enfermedades, efecto invernadero, agujero en la capa de ozono, lluvia ácida, contra las que el sistema inmunitario de Gaia nada puede hacer. La mayoría de las células Homo sapiens parecen ignorar el organismo que las sostiene. Se diría que su conciencia se halla limitada a sus deseos más inmediatos, básicamente consumir cosas raras y sentirse superiores a las células vecinas. Una ceguera moral, diría Zygmunt Bauman, una ceguera moral que está padeciendo la gran mayoría de la humanidad. Las constantes vitales de Gaia están peligrosamente afectadas, pero las células cancerosas prosiguen su ciega actividad, pues no saben que en el momento en que muera el organismo, ellas también morirán y que les queda. Es el fenómeno del ecocidio, que es un suicidio de la especie humana. La especie humana pareciera que es la única especie sobre el planeta Tierra que tiene la capacidad de suicidarse colectivamente y que sigue atada por esa ceguera moral que le impide asumir su responsabilidad en la casa común, la responsabilidad de la comunidad que habitamos todos. Nosotros en la Universidad Técnica Nacional hemos venido insistiendo en el desarrollo de esa nueva ética y hemos venido insistiendo en que la misión de la universidad es centralmente coincidente con los elementos que señala Leonardo Boff como componentes de la ética planetaria o de la ética global. Venimos sosteniendo en la Universidad Técnica Nacional que la ley orgánica de creación, la ley orgánica que nos dio origen, nos señala una responsabilidad de brindar educación, de brindar
brindar educación técnica de la mejor calidad, en un contexto de educación integral, para, dice la ley orgánica, contribuir a mejorar la eficiencia, el funcionamiento, la equidad y la democracia en la sociedad costarricense. Es decir, la Universidad Técnica Nacional no nace solo para dar una educación, cualquier educación, nace para que esa educación tenga un impacto, tenga un efecto significativo en la construcción de una sociedad costarricense más justa, más equitativa, más sostenible y más humana. Y hemos dicho en la presentación de nuestro plan de desarrollo estratégico actualizado, el último quinquenio, el año 2016-2021, en la versión final de ese plan estratégico actualizado, hemos dicho que concebimos una sociedad democrática moderna como una sociedad en la que se respetan de manera ineludible, y yo voy a usar una expresión más dura, implacable, 5 elementos fundamentales, sin los cuales no hay sociedad democrática. Una sociedad democrática moderna es una sociedad que garantiza el desarrollo inclusivo para todos sus miembros. Una sociedad democrática moderna es una sociedad que garantiza la sostenibilidad ambiental de todos sus procesos. Es una sociedad que garantiza la vigencia plena de los derechos humanos, todos los derechos humanos, los derechos de primera generación, los derechos políticos y civiles, los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, todos los derechos. Una sociedad democrática moderna es una sociedad que garantiza las posibilidades de que todos sus miembros tengan una educación permanente. Es decir, es una sociedad, la sociedad democrática moderna es una sociedad que se asimila a lo que Joseph Stiglitz llama la sociedad del aprendizaje, una sociedad en la cual su desarrollo económico inclusivo y la transformación equitativa, la transformación de su matriz productiva con equidad, tienen como eje a la educación, el conocimiento y la innovación. Una sociedad en la que todos sus procesos constituyen procesos de aprendizaje para los diversos componentes de la sociedad, en que nada se desperdicia en el esfuerzo de aprendizaje común, de aprendizaje colectivo, y en el que todos tienen, usando la expresión de la vieja Carta de la Sorbona, ahora que estamos celebrando 50 años del levantamiento estudiantil de mayo en París, en Francia, y 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, usando una expresión de la Carta de la Sorbona, queremos una sociedad en la que todos podamos ser productores, consumidores y estudiantes al mismo tiempo, en que no esté segregada la vida humana. Ahora me tocó estudiar, pero ya no voy a estudiar más, ahora voy a trabajar y ya tengo suficiente plata, voy a dejar de trabajar y voy a dejar de estudiar y voy a dedicarme al consumo. Una sociedad democrática moderna es una sociedad en la que todos podemos ser al mismo tiempo productores, consumidores y estudiantes. Y finalmente, una sociedad democrática moderna es una sociedad en la que se garantiza a todos sus miembros el trabajo productivo y justo, el trabajo decente para lograr las funciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estos son principios fundamentales de la Universidad Técnica Nacional, de su gestión académica, de lo que perseguimos y de nuestro propósito con la educación que brindamos. Me parece que esos principios se reflejan plenamente en este libro, se reflejan plenamente en la encíclica Laudato Si y se reflejan plenamente, desde luego, en la Carta de la Tierra, porque están inspirados también en la Carta de la Tierra. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión, en la segunda década del siglo XXI, que los procesos de degradación ambiental del mundo no se producen en el aire, no se producen fuera de un contexto histórico, político, económico, social y cultural. Y ese contexto histórico, político, económico es el mismo contexto que produce la pobreza, que produce la explotación del hombre por el hombre, que produce la desigualdad, que produce la inequidad, que produce la exclusión. Esto se ha agravado en el siglo XXI, porque las formas tradicionales del sistema capitalista, y hay autores como Michael Lowy, que
están hablando ya de ecosocialismo, vean ustedes. Y ese ecosocialismo no se refiere, digamos, a las sociedades actuales, al socialismo realmente existente, como decíamos hace unos años, a las sociedades actuales vigentes, porque lo que hay no es verdadero socialismo. En Estados Unidos, aunque China contamina más, o igual que Estados Unidos. Porque lo que hay en China no es un socialismo, lo que hay es, diríamos, capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado totalitario, pero no es socialismo. Bueno, algunos autores mexicanos, este es un paréntesis, están hablando de ecosocialismo. Pero a casi 20 años de haberse iniciado el siglo XXI, nosotros tenemos que llegar al convencimiento que ya está suficientemente documentado en los libros, de que el viejo capitalismo y la vieja matriz productiva del capitalismo, el capitalismo tradicional, se transformó en un capitalismo global de corte neoliberal y absolutamente penetrado por el fundamentalismo de mercado. Es decir, un sistema económico que, en primer lugar, no tiene límites en su crecimiento. El crecimiento económico en el capitalismo no tiene límites. En este capitalismo. Ya lo señaló también Manuel González. En segundo lugar, un sistema económico que cree que el mercado es la solución para todas las cosas, para todos los procesos, para todos los problemas. Y que con un poquito de desarrollo técnico y científico y el papel del mercado se van a resolver los problemas sociales y los problemas ambientales, y eso es absolutamente no. Ya lo había dicho, y a mí me impresiona terriblemente la expresión casi profética de este autor. Ya lo había dicho desde 1946, un autor, un economista de origen polaco, y después nacionalizado norteamericano, que es uno de los grandes economistas del siglo XX, se llama Karl Polanyi. Y su libro más importante, que está traducido desde hace muchos años al español, se llama La Gran Transformación. Y él dice que la gran transformación es precisamente esa transformación del capitalismo en otra cosa totalmente distinta, o sustancialmente distinta, que no tiene límites. Y tiene una frase en ese libro que a mí me deja estupefacto realmente. Vean ustedes, en 1946, cuando nadie hablaba de los problemas ambientales casi, cuando no había preocupación ambiental en el mundo, dice Polanyi, la tesis aquí defendida, es decir, el libro, es que la idea de un mercado que se regula a sí mismo es una idea puramente utópica. Una institución como esta, es decir, un mercado que se regula a sí mismo, no podría existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto. 1946, Karl Polanyi, La Gran Transformación, cuando ni siquiera teníamos realmente, salvo muy pocos visionarios, la preocupación ambiental como una de las grandes preocupaciones centrales de la especie humana en ese momento. Estamos hablando de la mitad del siglo, de antes de la mitad del siglo pasado. Bueno, compañeros, compañeras de la Universidad Técnica Nacional, ese es el reto que tenemos, esa es la tarea que tenemos. Y allí la educación y el papel de la universidad, la educación en general, tienen una enorme responsabilidad. Acabamos de terminar la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, se celebra de la UNESCO, se celebra cada 10 años, se celebró en esta oportunidad en Córdoba, en Argentina, y reunió a más de 800 rectores de universidades latinoamericanas, de una gran cantidad de académicos, para analizar cuál debe ser el papel de la educación universitaria, de la educación superior en América Latina en los próximos 10 años. Y las reflexiones fueron riquísimas, fueron profundas, fueron novedosas, innovadoras, fueron muy visionarias. Pero hay una conclusión que fue unánime, y es que la educación no solamente, para efectos, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, la educación no solamente tiene la responsabilidad del cumplimiento del cuarto objetivo. El cuarto objetivo es el que dice que uno de los objetivos fundamentales de la humanidad hacia el año 2030 es educar a todos con calidad, una educación con calidad para todos. Y entonces se podría pensar que esa es la responsabilidad única digamos, de las universidades, de los sistemas educativos, de las instituciones educativas.
Es cierto, es una responsabilidad directa de los sistemas educativos, pero no es la única. A la conclusión que llegamos es a que la educación tiene que ver con el cumplimiento y con las posibilidades de enfrentar los desafíos de los 15 desafíos, de los 17, son 17, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la educación es la que va a darle, parece un hilo que ata, que amarra a todos los objetivos y le da consistencia, porque sin educación no se va a poder tener agua potable y saneamiento para todos, sin educación no se va a poder tener un desarrollo inclusivo, sin educación no se va a poder vencer la pobreza en 12 años, no se va a poder lograr esos objetivos. La educación es fundamental. No puede asumir la responsabilidad de todos los objetivos, asume la responsabilidad del cuarto, las instituciones educativas, pero tiene también responsabilidades complementarias en el cumplimiento de todos los objetivos. Y en esa tarea tenemos que estar en la Universidad Técnica Nacional. Los que estudian, los que aprenden, los que ayudan a aprender, los que enseñan, para usar una expresión que no me gusta usar, la expresión de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos un modelo educativo innovador, centrado en el aprendizaje, y decimos que todos somos aprendientes. Los que vienen a aprender, los que se supone que vienen a enseñar, todos somos aprendientes en el proceso educativo, y ahí tenemos una gran responsabilidad que no podemos detener. Yo he hablado más de la cuenta, les ruego que me disculpen, pero me parece que es importante establecer o lanzar un mensaje en esta división, en momentos en que estamos en un desafío más importante. Quisiera terminar mis palabras con una frase de un filósofo alajuelense y escritor muy celebrado alajuelense, que se llama Rafael Aguilera. Rafael Aguilera tiene una frase que durante un tiempo estuvo puesta en una especie de monumento que había en la sabana. Yo creo que se lo bloquearon, yo creo que lo destruyeron y no está la frase allí. Pero es una frase muy significativa y que va de manera directa con los propósitos de este libro. Dice esa frase: aún es tiempo de amar la tierra de los que vendrán. No los olvidemos. Estaríamos terminando este acto, por supuesto, sin la entrega del libro de parte de nuestro rector a las compiladoras. Tal vez podríamos hacer un acto aquí, don Marcelo, enfrente, si son tan gentiles, para poder tomar una fotografía. ¿Sí? Por favor, las a degustar un refrigerio. Que tengan todos muy buenas noches.